De nada. Bueno, ahora sí, iniciamos con la tercera fase. Nosotros vamos a abordar lo que es endocrinología y lo que es Renel. Endocrinología es un tema bien extenso. La parte final de lo que es reproductor no se va a profundizar mucho, se va a detallar un poco porque se profundiza realmente al inicio de fisiología 2, que es en el próximo semestre. Entonces, aquí nosotros iniciamos, ¿no? Siempre abordando un poco, dando la introducción, y se habla mucho del término de endocrinología evolutiva, ¿no? Todos los disturbios endocrinos son evidenciados a través de artes, esculturas antiguas, precolombinas, por ejemplo, acá, ¿no? En esta de aquí, nosotros vemos algo diferente, acá, el cuello, ¿no? Eso está evidenciándose en una escultura precolombina, un bocio, ¿no? La glándula tiroides ahí muestra un bocio. Después aquí, por ejemplo, lo que se ve este reptil, ya en el otro lado nosotros tenemos lo que es la pigmentación, ¿no? En reptiles y anfibios. Entonces, si bien es cierto, estos animales tienen en el lóbulo intermediario, en la hipófisis, ¿no? La hormona estimuladora del melanocito en los humanos, en los adultos, en los humanos adultos, hay el lóbulo intermediario rudimentario también, ¿no? No es tan evoluido, no ha evolucionado tanto como en estos reptiles y anfibios, en donde ellos consiguen, ¿no? Claramente, por ejemplo, en este camaleón, ver esa diferenciación en la pigmentación, ¿no? De este reptil. El ser humano, por otro lado, no ha evolucionado tanto, ¿no? Las concentraciones son pequeñas, incluso difíciles de ser mensuradas. Ese lóbulo intermediario que les digo es rudimentario, ¿no? Mientras que en invertebrados, por ejemplo, la hormona estimuladora de melanocito tiene un papel en lo que es ciclo claro y oscuro. Ahora, por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros vemos lo que es de la insulina. La insulina tiene una historia, ¿no? Una historia por detrás, ¿no? En su desarrollo, en su fabricación, comercialización, ¿no? Desde hace muchos años. En un inicio, nosotros hablábamos de una insulina lenta, ¿no? De acción lenta. Obviamente, con la historia, con el tiempo, se ha ido perfeccionando, desarrollando más, pero, por ejemplo, desde el año 1300 y tantos, hay un libro, es un libro de ciencias, es el libro de Camerón de Boccaccio, ¿no? En este libro de Camerón de Boccaccio, en historias, en cuentos, un poco, los cuentos un poco extraños, es decir, va relatando, ¿no? Va relatando situaciones sobre salud. Y entonces ahí incluso en esa historia de Camerón de Boccaccio, ¿no? Dice, ¿no? Como un médico al degustar, ¿no? Al sentir o al probar la orina de una joven, él podía evidenciar que estaba dulce, ¿no? Con ese sabor dulce, entonces podría él sospechar de alguna enfermedad, que en aquel momento, pues claramente era la diabetes. Después, con el tiempo, obviamente ya se comenzó a sintetizar, a extraer, ¿no es cierto?, la insulina. Comenzaron con todo esto la industria alemana, en la que ellos comenzaron a sintetizar esta insulina a partir de páncreas de cerdos. Pero era tan difícil realmente, tan difícil, que era muy costoso, no llegaba a todas las personas, su acción era lenta, ¿no? Y a veces tenían que procesar toneladas de páncreas de cerdo, ¿no? Para que puedan tener realmente pocas muestras de insulina. Después, bueno, la insulina ya ha ido con la ingeniería genética perfeccionándose. Nosotros ya tenemos la forma hexamérica, ¿no? Que es la forma que actualmente se maneja, y bueno, ahora ya es acción rápida, ya está al alcance de todos, ¿no? Después de todo eso todavía ya incluso, ¿no? Se han trabajado con medicamentos
estrogénicos, ¿no? Que tienen ahora estrógeno oral. Tenemos también para tratamientos ya de enfermedades. Entonces, realmente la endocrinología ha desarrollado, ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, acá no solamente en lo que se estima que puede ser, ¿no es cierto?, como la calcitonina, ¿no? La calcitonina tiene un papel importante, es una hormona importante que es secretada por la glándula tiroides, y la calcitonina, por ejemplo, reduce la concentración del nivel de calcio de la sangre, ¿no? Cuando para poder ser destinado a algunos tejidos blancos, digamos así. Pero, ¿no? Se ha evidenciado como que está, ¿no? Mecanismos del efecto analgésico de la calcitonina en dolor crónico por la alteración de un receptor o la expresión de un canal. Entonces, hay evidencia científica en que esta calcitonina tiene una actividad analgésica, ¿no? Se han demostrado estudios clínicos incluso donde se ha controlado el dolor producido por alguna fractura vertebral. Eso obviamente en una vértebra osteoporótica o en la enfermedad de Paget o en una metástasis ósea, ¿no? Entonces, ahora, esos mecanismos analgésicos de la calcitonina se pueden explicar, ¿no? Que tienen una acción a nivel central como periférica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una interacción entre los sistemas serotoninérgicos, eso a nivel central, catecolaminérgicos, ¿no? Que tienen justamente esos efectos sobre algunos receptores del sistema nervioso central. Se habla también de las beta-endorfinas, se habla de la inhibición de síntesis o liberación también de unas PGE, que son las prostaglandinas que han visto, o de mediadores inflamatorios. Entonces, realmente la endocrinología es bastante amplia. Cada día y en cada momento se están descubriendo o se están evidenciando nuevas vías, o se están también sintetizando y produciendo nuevos fármacos que obviamente son desarrollados en función de que se va viendo nuevas vías y nuevos mecanismos, ¿no? Lo que es la endocrinología. Pero bueno, entonces, aquí tenemos hormonas, citocinas y factores. Para ser clasificada como una hormona, la molécula necesita ser transportada en la sangre y tener una acción en un lugar lejano, ¿no? En un lugar distante. Ahora, la diferenciación entre citocina, ¿no? Un factor de crecimiento, y entre una hormona, ¿no? Entre estas tres, algunas veces no es tan firme, a veces puede ser incluso imprecisa, ¿no? Pero la diferencia de una citocina, o la definición de una citocina, es que son, básicamente acá, ¿no? Es que son proteínas que tienen una actividad biológica que es capaz de tener acciones sobre la misma célula que la secreta, ¿no? En ese caso hablamos de una acción autócrina. O en todo caso, tener acción sobre un blanco celular distante, que es lo que ustedes saben que es una acción parácrina, ¿no? Entonces, a nivel local, ¿no? Cuando actúa a un nivel local, ejerce acciones principales en el mismo sitio de producción, ¿no es cierto? Y el tiempo de vida medio va a resultar limitado en la circulación general. Ahora, hay efectos que están mediados también entre todo esto por interacción con receptores específicos que van a comprometer, ¿no? La transducción de una señal al núcleo de las células efectoras. Entonces hablamos de membranas, de citoplasmas y de núcleos, ¿no? Ahora, las citocinas, como ya hemos visto, además de que estas tienen una actividad biológica, ¿no? Que puede ser autócrina o parácrina, estas también tienen moléculas involucradas en mecanismos inmunológicos, que eso se ha visto en la serie blanca, ¿no? Brevemente, porque es más para inmunología, pero sí se ha tocado, ¿no? Tienen relevancia en mecanismos inmunológicos, ¿no? Que van a actuar sobre leucocitos básicamente, ¿no? Ahora, hay moléculas que actúan también sobre otras células somáticas, ¿no? Y ahí nosotros hablaríamos de factores de crecimiento. Entonces,
la transmisión, ¿no? de señales endocrinas, básicamente implica, ¿no? que la secreción regulada de una molécula transmisora de señales extracelulares es denominada hormona, ¿no? Y obviamente va a ser al líquido extracelular. Después que la difusión de la hormona hacia los vasos y la circulación por todo el organismo también es otra señal, es una transmisión de señal endocrina. Y otra transmisión de señal endocrina es que la hormona se va a difundir fuera del compartimiento vascular hacia el espacio extracelular, ¿no es cierto? Y ahí es que se va a unir a un receptor específico dentro de la célula del órgano diano. Entonces, para todo esto, nosotros tenemos que una hormona puede regular la actividad de varios órganos dianos. Nosotros tenemos aquí entonces, ¿no? que dentro de todo esto las hormonas controlan la velocidad de reacciones enzimáticas, controlan el transporte de las moléculas a través de las membranas celulares y controlan la expresión génica y la síntesis de proteínas. Hasta la 1:30. O sea, 30 minutos. Ahora entonces, para dar una introducción, nosotros vamos a ver, ¿no? inicialmente, cómo en este cuadro que está en general, el sistema endocrino, ¿no? Nosotros sabemos que el sistema endocrino, ¿qué es? Es una colección de glándulas, tienen como función principal regular múltiples órganos dentro del organismo. ¿Y para qué? ¿Para qué se da este mecanismo? Básicamente para satisfacer las necesidades de crecimiento y reproducción del organismo, ¿no? Y también para qué? Para poder responder a fluctuaciones, ¿no? Variaciones del medio, del ambiente interno, del medio interno, donde también se consideran algunos tipos de estrés. Para esto nosotros consideramos que neurotransmisores, hormonas endocrinas, hormonas neuroendocrinas, hormonas parácrinas, ¿no? Hormonas autócrinas y las citocinas. Recordar que en todo caso, los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores, ellos eran liberados por axones terminales de las neuronas en las uniones sinápticas. Acuérdense de la fenda sináptica cuando vimos acetilcolina, noradrenalina, receptores nicotínicos, ¿no? Muscarínicos, y entonces actúan localmente controlando las funciones nerviosas. Las hormonas endocrinas, no está de más decir que ellas son producidas por glándulas o por células especializadas, que es justamente lo que se va a tratar toda esta unidad, todo este tema, ¿no? Y ellos son secretadas a la sangre circulante y van a tener una función en células diana que están en otros lugares del organismo. Hay las hormonas neuroendocrinas, que ellas, como el nombre lo dice, son secretadas por neuronas. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre, ¿no? Y van a influir en las funciones de células diana o células blanco de otras partes del cuerpo. Las parácrinas, que ya les había dicho, que ellas son secretadas por células hacia el líquido extracelular y actúan sobre células blanco o células diana vecinas de un tipo distinto. Las autócrinas, ellas son producidas por las células y van a pasar del líquido extracelular desde el que actúan sobre las mismas células que la van a fabricar. Y las citocinas, que ya habíamos visto que son péptidos, ¿no? Que se ha hablado tanto de interleucinas, por ejemplo, las linfocinas, en fin. Entonces, aquí nosotros vemos en este gráfico, por ejemplo, ¿no? Se están nombrando las principales glándulas, ¿no? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? La localización, aquí la hormona, ¿no? Y aquí el blanco primario, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros mencionamos, ¿no? Aquí nosotros mencionamos glándula pineal. En la glándula pineal, nosotros colocamos aquí un eje, lo que produce la glándula pineal. Aquí está, glándula pineal, que es una glándula. Ella va a producir, ¿no es cierto?, en este caso, la melatonina. ¿La melatonina qué es? La melatonina es un tipo
clasificación química es un derivado de aminoácidos, que en este caso está acá. Por eso es que está señalado como A, para explicarles un poco. Está señalado como A porque es un derivado de aminoácidos. ¿Jóvenes me escuchan? Sí, doctora. Ya, disculpen, se fue la señal. Voy a verificar si se está grabando. Ya. Bueno, entonces, a ver, estábamos viendo justamente este cuadro, ¿no? Aquí tenemos una glándula pineal, aquí tenemos lo que es, en todo caso, la glándula que va a producir la melatonina. La melatonina es un derivado de aminoácidos. Y cuando hablamos de ella, nosotros tenemos que el blanco principal es cerebro, también otros tejidos. También se está evidenciando de que puede haber una participación en lo que son los ritmos circadianos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el hipotálamo, ¿no? En el hipotálamo nosotros consideramos que es producida por neuronas, ¿no? Es un agrupamiento de neuronas, las glándulas que la van a producir. En este caso, el tipo de hormonas son hormonas tróficas, ¿no? Estas hormonas tróficas por la neurohipófisis. Y acá nosotros hablamos que es un tipo de péptidos, hormonas peptídicas. Y la diana principal es la adenohipófisis, ¿no? Donde va a ir y podría estar el principal efecto, digamos, es liberación e inhibición de hormonas hipofisiarias. Aquí tenemos la neurohipófisis, en la neurohipófisis o pituitaria posterior, ¿no? Ahí tenemos dos peptidios, una que es la oxitocina y la otra que es la vasopresina o la ADH, de la cual hemos hablado anteriormente. Ellas son producidas por extensiones de neuronas hipotalámicas. Y el blanco pueden ser las mamas, útero, riñones y las funciones principales. En el caso bien de las mamas, sabemos que es la eyección de la leche, en el útero el trabajo de parto, ¿no? La expulsión de ese feto. También, por ejemplo, la oxitocina se ha evidenciado que tiene relevancia en el comportamiento, en la conducta, ¿no? En psiquiatría hay bastantes estudios relacionados con la oxitocina y en los riñones la ADH en lo que es la reabsorción de agua. Aquí la adenohipófisis pituitaria anterior, nosotros vemos hormonas peptídicas, ¿no? Hormonas peptídeas. Entonces acá la prolactina, aquí la hormona de crecimiento, la somatotrofina, aquí tenemos la corticotropina, aquí la tiriotropina, aquí tenemos la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Aquí en la prolactina, por ejemplo, el blanco primario son las mamas. En la somatotropina, en las mamas nosotros tenemos producción de leche. En la somatotropina o hormona de crecimiento es muchos tejidos diversificados, tenemos lo que es crecimiento y metabolismo. Y acá, por ejemplo, la ACTH, que es la corticotropina, en el córtex adrenal, aquí está córtex adrenal, liberación de cortisol. La tirotropina, la TSH, que es una hormona peptídea. El blanco es la glándula tiroides,
y participa en lo que es la síntesis y liberación de la hormona de la tiroides. Aquí tenemos la folículo estimulante, que es una hormona peptídea también. Aquí va a ir al blanco principal, que son las gónadas, producción de espermatozoides y óvulos, ¿no? Producción de hormonas sexuales. La luteinizante, por ejemplo, gónadas también. Ahí vemos aquí en las gónadas, producción de hormonas sexuales, espermatozoides u óvulos, en fin. Estas son lo que son la adenohipófisis. Aquí tenemos la glándula tiroides. En la glándula tiroides, la hormona es la triodotironina o la tiroxina, ¿no? Y la calcitonina. En este caso, ¿qué vemos? En esta situación nosotros vemos que lo que hay son los derivados de aminoácidos, que en este caso es la A, y también hormona peptídea, ¿no? Hay esos dos casos que son liberadas. ¿Y dónde va a ir? Va a ir a muchos de los tejidos y al hueso. En el caso de los tejidos diversos, nosotros aquí vemos el crecimiento, metabolismo, ¿no? Pacientes con hipotiroidismo, ellos tienen situaciones de apatía, de temperatura, disminución de la temperatura, diferente al hipertiroidismo, desenvolvimiento también, y lo que es la calcitonina, concentración plasmática de calcio, ¿no? Que va a ser efecto mínimo en humanos. Y aquí tenemos la glándula paratiroides. En este caso de la glándula paratiroides, nosotros observamos que va a secretar la hormona paratiroidea, la PTH, que es una hormona peptídea que va a actuar a nivel de huesos y riñones, viendo que la concentración plasmática de calcio y de fosfato. La glándula del timo y la timopoietina, ¿no? Ellos actúan principalmente a nivel de estas células sanguíneas que son los linfocitos, ¿no? ¿Para qué? Para el desenvolvimiento de ellos. Aquí en el corazón, por ejemplo, tenemos el peptidio, que es el famoso peptidio natriúretico atrial, que lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? El peptidio natriúretico atrial va a actuar a nivel de riñones, haciendo que a nivel de riñones va a aumentar la excreción de sodio, ¿no es cierto? Aquí tenemos el corazón, este es hígado. Allá hay una diferencia. Acá, por ejemplo, hay Cs, ¿no? Por ejemplo, acá C, corazón, porque son células, ¿no? En el caso del hígado son células. En el caso de timo, por ejemplo, son glándulas, ¿no? Aquí, por ejemplo, eran neuronas, por eso estaba la N. Entonces, aquí continuamos con el hígado, que en este caso son células, ¿no? Y tenemos hormonas peptídeas, que es el angiotensinógeno y los factores de crecimiento similar a la insulina. En el caso del angiotensinógeno, la célula diana principal, ¿no? Es el córtex adrenal, los vasos sanguíneos, también encéfalo, por ejemplo, ¿no? Y el efecto va a ser sobre aldosterona y la presión arterial, ¿no? Si nosotros veíamos lo que era el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Y en lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina, que es una hormona peptídica, va a actuar a nivel de muchos tejidos y, bueno, en el crecimiento de ese sí. Aquí tenemos estómago e intestinos, que son las células. Ellas también trabajan con peptídeos, que en este caso son gastrina, colecistoquinina, secretina, entre otras. Actúan a nivel de tracto gastrointestinal y páncreas. Y ellas entonces van a auxiliar la digestión y la absorción de algunos nutrientes. Aquí continuamos entonces con lo que es el páncreas. El páncreas es una glándula, ¿no? La hormona que va a liberar va a ser insulina, glucagón, la somatostatina, el polipeptidio pancreático, que son hormonas peptídeas, ¿no? El largo va a ser muchos tejidos, cuyo efecto principal es metabolismo de la glucosa y de otros nutrientes. Córtex adrenal, en este caso en el córtex adrenal, que es una glándula, nosotros tenemos, aquí son todas esteroides, por eso está la S acá de esteroides,
que son, ¿no?, la aldosterona, el cortisol y los andrógenos, muy particulares. La aldosterona aquí actúa a nivel de riñones, ¿no? ¿Y cómo nos va a ayudar la aldosterona? Lo que habíamos estado viendo, ¿no?, en la homeostasis, en el balance electrolítico. Lo que es el cortisol, que actúa a nivel de varios tejidos, nos ayuda a la respuesta de estrés, lucha, huida, no sé si se acuerdan. Y andrógenos, por ejemplo, lo que es la parte sexual, deseo sexual, ¿no?, diversa. Y acá en médula, que es una glándula, aquí tenemos derivados de aminoácidos, tenemos adrenalina, noradrenalina, que actúa en varios tejidos, y también en esta situación de lo que es la respuesta de lucha o huida, ¿no? Cortisol puede ser más lo que es estrés. Y bueno, acá tenemos riñones, que son varias células que van a liberar lo que es la eritropoyetina, que es una hormona peptidia, y lo que es la 1,25 dihidroxovitamina D3 calciferol, que es el calciferol, que es un esteroide. En el caso de la eritropoyetina, como saben bien, actúa a nivel de la médula ósea, ya lo habíamos visto eso, y lo que ayudaba era a la producción de los eritrocitos. En lo que es el calciferol, que está a nivel de intestino, va a aumentar la absorción de calcio. Aquí tenemos lo que es piel, aquí en piel tenemos la vitamina D3, la vitamina D3 que es una hormona esteroidea, y esta vitamina D3 es una forma intermediaria de la hormona, porque es un precursor de del calciferol, ¿no?, que es lo que justamente habíamos visto acá anteriormente. Aquí desde esto tenemos los testículos. Los testículos son glándulas que pueden ser esteroides y pueden ser peptídeos. En el caso de esteroides hablamos de los andrógenos, y de los peptídeos la inhibina, ¿no? Aquí los andrógenos va a muchos tejidos para producción de espermatozoides, características sexuales secundarias. En lo que es la inhibina, que se va a ver en su momento, el blanco en este caso va a ser la adenohipófisis. ¿Para qué? Para la secreción de la participación también de secreción de otras hormonas. Y aquí tenemos, en el caso de los ovarios, aquí tenemos estrógeno, progesterona, inhibina, la relaxina, que tiene que ver con el embarazo, estrógenos y progesterona, por ejemplo, producción de óvulos, características sexuales, secreción de la folícula estimulante, ¿no? En la inhibina, ahí es la secreción de la folícula estimulante. Aquí nosotros vemos la adenohipófisis, ¿no?, pituitaria anterior. Y en la relaxina, que tiene que ver en el embarazo, aquí esta va a actuar a nivel del músculo uterino. ¿Para qué? Su nombre mismo nos da, para ayudar en el relajamiento muscular. El tejido adiposo, en este caso son células, y bueno, aquí tenemos la leptina, ¿no?, la resistina, la adiponectina, que son hormonas peptídeas que van a actuar a nivel de hipotálamo u otros más, ayudando en el momento de la ingesta del alimento, digestión, metabolismo, y también a veces participa en algo de lo que es la reproducción. Y la placenta, en este caso, conlleva lo que son el sexo femenino, ¿no?, que son células, ¿no? Aquí nosotros tenemos estrógenos o progesterona, tenemos la somatotropina coriónica o la gonadotrofina coriónica. En los estrógenos, progesterona, desenvolvimiento fetal y maternal. En la somatotropina, lo que es el metabolismo, y la gonadotrofina coriónica, que va a actuar a nivel del cuerpo lúteo del ovario, ¿no?, para justamente la secreción hormonal. Entonces, resumidamente, en este cuadro se han mencionado algunas de las hormonas, la mayoría en sí de este sistema endocrino, ¿no?, con algunas características como son puntualizando la localización, si es una hormona, el tipo de hormona, ¿no?, la clasificación clínica de esta hormona, si la produce una glándula o una célula, y dónde actúa, ¿no?, si actúa, cuál es su célula diana, ¿no?, y con ello, en la mayoría de ellas que se ha mencionado, el efecto principal. Entonces, con todo esto nosotros tenemos, ¿no?,
que mencionar que hay una clasificación de las hormonas. Y con la clasificación de las hormonas, sin duda, nosotros vamos a hablar un poco también sobre mecanismos para que quede un poco claro en el momento de la producción, la síntesis y liberación de las hormonas más adelante. Entonces ahí nosotros contemplábamos en el cuadro que habían hormonas peptídeas, hormonas esteroides y derivados de aminoácidos, ¿no? En el caso de las peptídeas o hormonas proteínicas o hormonas polipeptídicas, ¿no? O peptídeas, generalmente aquí se habla mucho de hormonas de la hipófisis, tenemos la insulina y el glucagón, paratormonas y otras, lo que son las hormonas esteroideas, que en este caso son derivados del colesterol. Aquí mencionamos, por ejemplo, hormonas del córtex adrenal, progesterona, estrógeno, testosterona. En los derivados de aminoácidos, ¿no? Básicamente son aminoácido de tirosina, que es un único tipo de aminoácidos, ¿no? Aquí tenemos tiroxina, la trihidrotironina, epinefrina, norepinefrina. Entonces, casi todas las hormonas del organismo son polipeptídeas y proteínicas, ¿no? Pero el tamaño generalmente de una hormona pequeña polipeptídea que está formada tan solo por 3 aminoácidos, ¿no? Puede llegar hasta proteínas de 200 aminoácidos, ya cuando es un poco más grande, ¿no? Entonces ahí es donde está la diferencia, ¿no? Polipeptídeos con 100 o más aminoácidos ya son las proteínas. Entonces ya se denomina solamente en cuestión de nonimia, ¿no? De denominación. Cuando son menos de 100 aminoácidos, se les dice peptídeos. Cuando son grandes, 100 o 200 o más, ahí entonces se les da la denominación de proteínas. Y acá entonces en este cuadro también nuevamente para poder organizarnos, ¿no? Aquí nosotros tenemos la comparación entre hormonas peptídicas, esteroideas y derivados de aminoácidos, ¿no? Antes que, químicamente existen 3 tipos principales de hormonas, que es lo que hemos visto anteriormente, que son las peptídicas, o polipeptídicas, o proteínicas, que habíamos visto la sinonimia, esteroideas y derivadas de aminoácidos, ¿no es cierto? Estaba bien claro que las peptídicas, derivadas de aminoácidos, las esteroideas, derivadas del colesterol, y las hormonas derivadas de aminoácidos derivan de un tipo único de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos, ¿no? Síntesis y almacenamiento. Aquí hormonas peptídicas, esteroides, catecolaminas y hormonas de la tiroides, ¿no? Entonces, acá, síntesis y almacenamiento. En el caso de las hormonas peptídicas, ellas son producidas con anticipación, ¿no? Y son almacenadas en vesículas secretoras. En el caso de las hormonas esteroideas, la síntesis son sintetizadas según la necesidad del organismo a partir de una molécula precursora. En el caso de las catecolaminas y las hormonas de la tiroides, ambas son producidas con anticipación. En el caso de las catecolaminas, ellas son almacenadas en vesículas secretoras, tan igual como las peptídicas, y más bien las tiroideas, ellas son precursoras que van a ser almacenadas en vesículas secretoras. Y acá nosotros liberación a partir de la célula productora, ¿no? Entonces la liberación, habíamos hablado de vesículas, va a ser por exocitosis, acá de vesículas por exocitosis, en el caso ¿no? Tenemos que es por difusión simple esteroideas, y la hormona tiroides difusión simple. El transporte en sangre, en el caso de las hormonas peptídeas, nosotros tenemos que ellas van a estar disueltas libremente en el plasma, así también las catecolaminas, observen acá. Y por otro lado, las hormonas esteroideas, ellas están unidas a proteínas transportadoras, así como también las hormonas tiroideas. El tiempo de vida, tanto para las peptídicas
Y para las catecolaminas es un tiempo de vida corto, mientras para las esteroideas y las tiroideas es largas. La localización del receptor, en el caso de las hormonas peptídeas, está ubicada en la membrana, así también como las catecolaminas. En el caso de las hormonas esteroideas, está en el citoplasma o en el núcleo. Algunas también se encuentran receptores en la membrana. Y por otro lado, las tiroideas es a nivel de núcleo, la localización del receptor. Respuestas en la unión receptor-ligand. Aquí tenemos las hormonas peptídicas, se da la activación de segundos mensajeros, acá hay un error, disculpen, segundos mensajeros, y va a poder activar genes. Aquí en las hormonas esteroideas, ellas activan genes por la transcripción y la traducción, ¿no es cierto? Pueden tener acciones no genómicas también, esteroideas. Las catecolaminas, activación de sistemas de segundos mensajeros. Y aquí hormonas tiroideas activan genes para la transcripción y la transducción. Respuesta general de las células diana. Aquí, en las peptídeas, ellos modifican la proteína que existe y van a inducir a la síntesis de nuevas proteínas. Aquí tenemos inducción de síntesis de nuevas proteínas también, así como también las tiroideas, y en las catecolaminas, modificación de proteínas existentes. Aquí en las peptídeas, más adelante vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, que está la insulina, la hormona de la paratiroides. Aquí en las esteroideas tenemos estrógenos, andrógenos, cortisol. En las catecolaminas, aquí tenemos adrenalina y noradrenalina. Y en el caso de las tiroideas tenemos la tiroxina, que es la T4. En este cuadro entonces una comparación bien evidente entre cada una de ellas. Y aquí en mecanismos de la acción de las hormonas. Hay distintos tipos de receptores hormonales, ¿no? Y se encuentran, en definitiva, en 3 diferentes lugares, ¿no? En la superficie, lo que vendría a ser en la membrana celular, ¿no? Los receptores de la membrana, aquí por ejemplo, ellos son específicos, ¿no?, sobre todo de las hormonas proteicas, peptídicas y de las catecolaminas. Aquí receptores de membrana plasmática, una molécula que es una señal, un receptor de membrana plasmática. Todo esto es la membrana plasmática. Aquí tenemos receptores intracelulares, que en este caso dentro de las intracelulares nosotros mencionamos receptores nucleares y receptores citoplasmáticos, ¿no? Aquí en el citoplasma celular, ¿no?, aquí los receptores principales, ¿no?, de diversas hormonas esteroideas se encuentran principalmente en el citoplasma. Y en el núcleo, ¿no?, los receptores de hormonas tiroideas, por ejemplo, como habíamos visto en el cuadro anterior, se encuentran en el núcleo e incluso se postula, ¿no?, que están unidos a uno o a varios cromosomas. Entonces ahí tenemos membrana celular, citoplasma y núcleo celular, que es un receptor celular. Esto lo habíamos visto probablemente antes también, ¿no?, las había abordado un poquito antes, aquí en este gráfico primero, ¿no?, en este gráfico de la izquierda, nosotros vemos un esquema, ¿no?, sobre la amplificación e integración de señales intracelulares, ¿no? Implica decenas de moléculas pequeñas, ¿no? Hay moléculas transitorias que dan señales intracelulares, ¿no? Aquí dentro de todo eso también están los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros en verdad es el primer mensajero de la señal, ¿no? Y que va a estar uniendo o ligando la señal con el receptor, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se menciona AMP cíclico, GMP cíclico, calcio, el DAC, que es el diacilglicerol. Y para todo esto hay unas vías de transmisión, ¿no?, que justamente van a incluir todas estas vías y finalmente van a dar una respuesta, que es lo que nosotros aquí, por ejemplo, vemos. Vamos a ampliar un poco más para mostrarles.
Entonces, nosotros aquí vemos, ¿no? Cómo aquí tenemos la molécula señalizadora. Primero hay que tener presente que las células van a comunicarse mediante la liberación de moléculas transmisoras, ¿no? Obviamente de señales extracelulares. Entonces se van a unir a proteínas receptoras, ¿no? Proteínas receptoras que están localizadas, en este caso, en la membrana plasmática. Puede ser en el citoplasma, lo que hemos visto antes, o puede ser en el núcleo, que es lo que habíamos visto antes también, ¿no? Ahora, los receptores van a interactuar, ¿no?, con diversas proteínas que van a ser transmisoras de señales intracelulares. Pueden ser sinasas, fosfatasas, proteínas G, ¿no? Entonces, esas proteínas transmisoras de señales interactúan con proteínas dianas, ¿no? Y la función va a ser regular, modular y generar una actividad celular. Entonces aquí nosotros tenemos una molécula señalizadora. Esto de aquí es LEC, ¿no es cierto? Y aquí tenemos LIC. Aquí es un receptor de membrana general que se ha colocado. Esta es la membrana celular. Toda esta es la membrana celular. Y ojo, acá, por ejemplo, diferente, no se necesita un receptor. Aquí tenemos un canal iónico asociado. Este es un canal iónico asociado, ¿no? En este canal iónico asociado, nosotros observamos que es una compuerta, es un canal con compuerta. Los iones ingresan o salen, ¿no es cierto? Ingresan o salen de la célula. Y obviamente va a acarrear cambios, ¿no?, en la concentración, en la concentración iónica. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar una señalización, una señal eléctrica que va a ir directamente a una respuesta celular. O también se puede decir, ¿no?, que lo que va a hacer va a disparar la liberación de calcio, ¿no?, de los organelos, que ya puede estar lo que hemos visto antes también en mecanismos que se ha visto anteriormente. Los iones ingresan dentro de la célula, ¿no? Ahora, aquí nosotros tenemos, y ojo, estos proteínas G, ¿cierto? O sea, también ellos obedecen a esas órdenes. En el caso del receptor de membrana, nosotros básicamente observamos, ¿no?, receptor de membrana activa proteína G, receptor de membrana activa o inhibe, ¿no?, enzimas amplificadoras, después activa tirosina sinasa y altera el citoesqueleto. En el caso de la activación o inhibición de enzimas amplificadoras, nosotros observamos que se producen segundos mensajeros, que es clave, ¿no?, segundos mensajeros, y estos segundos mensajeros van a activar proteínas sinasas, que ellas van a fosforilar, ¿no?, proteínas alteradas y consecuentemente respuestas celulares. Por otro lado, acá nosotros tenemos que estos receptores de membrana van a activar tirosina sinasas. Esta tirosina sinasa va a fosforilar y va a dar proteínas alteradas, o también alteración del citoesqueleto en proteínas alteradas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá en estas respuestas celulares producto de la alteración de alguna proteína? Ellos van a causar modificaciones a nivel de proteínas motoras, a nivel de actividad enzimática, a nivel de transportadores y receptores de membrana, y también a nivel de la actividad genética y la síntesis de proteínas. Entonces, en este cuadro se puede ver un resumen de los sistemas de transducción de señales. Y acá, la señalización intracelular, activación del receptor hormonal. Primero, para mencionar, ¿no?, en esta señalización intracelular tras la activación de un receptor hormonal, ya hablando ahora sí específicamente, ¿no?, sobre lo que habíamos visto antes, el diseño ya está un poquito más claro acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos ion, aquí tenemos canal iónico, un receptor y receptor, ¿no?, con diferentes enzimas, proteínas G e integrinas, finalmente, ¿no?
En casi todos los casos, cuando se hablan de señalización intracelular después de la activación de un receptor hormonal, se ve que se ejerce una acción sobre un tejido efector, ¿no? Y para esto, primero se va a formar un complejo hormona-receptor, que ese es el caso, ¿no? Hormona-receptor. Ahora, la formación de este complejo va a alterar la función del propio receptor, ¿no? Que cuando se activan estos receptores van a iniciar unos efectos hormonales. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, en este caso, vamos a ver ahora sí cada uno de estos, los receptores ligados a canales iónicos, ¿no? Que son conocidos como canales iónicos regulados por ligando. ¿Ellos qué hacen? Ellos intervienen en la transmisión de señales sinápticas directas, ¿no? Y de forma rápida, ¿no? Entre la célula excitable eléctrica y en sí el neurotransmisor, ¿no? Que es el neurotransmisor que va a salir, que en este caso es este, ¿no? Se va a ligar aquí tenemos un punto de ligación, ¿no? Se va a unir a ese receptor y va a abrir o cerrar este canal iónico. De tal forma va a modificar la permeabilidad iónica de la membrana plasmática y va a alterar el potencial de membrana. Ese es en lo que es canal iónico. Después nosotros también tenemos otro tipo de receptor, digamos, que son los receptores enzimáticos o receptores catalíticos, así se les denomina, ¿no? Receptores catalíticos o enzimáticos. Ellos en sí funcionan como si fuesen enzimas, de ahí su nombre, ¿no? O se asocian a enzimas, ¿no? Que van a hacer que van a tener la función de regulación. Entonces, la mayoría de receptores ligados a enzimas son proteincinasas, es así como se denomina, proteincinasas, y están asociados, ¿no? Asociados a estos receptores. Entonces, va a haber una unión de ligando que va a determinar que la cinasa fosforile un grupo específico de proteínas de aminoácidos, y eso va a activar o va a inhibir la actividad de proteínas por acá adentro. Después acá nosotros tenemos la proteína G, las proteínas G que son receptores acoplados a proteínas, ¿no? Ellos a grandes rasgos regulan la actividad de otras proteínas, como por ejemplo, ¿no? Las enzimas, ¿no? O como por ejemplo los canales iónicos también. Y eso lo vemos acá. En este gráfico están, ¿no? Proteínas G, enzimas y canales iónicos. En el gráfico está estipulado así también. Y bueno, estas proteínas G, ¿no? En este tipo de receptor, la interacción entre el receptor, ¿no? Y la proteína diana, digamos así, ¿no? Está mediado por proteínas G, que son proteínas heterotrimétricas, ¿no? Que básicamente tienen 3 subunidades, que todavía más adelante la vamos a ver, que son las unidades alfa, beta y gamma. Después las vamos a ver, estas subunidades. Entonces, la estimulación justamente de estas proteínas G por los receptores, que este es su receptor, ¿no? Unido a un ligando activo, inhibe la proteína diana distal, que en este caso es esta de acá, ¿no es cierto?, que va justamente a regular la vía de transmisión de alguna señal, ya sea una enzima, como hemos visto, ya sea un ion, o en fin. Y acá nosotros tenemos las proteínas transmembrana, denominadas las integrinas. Ellas, es muy interesante, por ejemplo, ¿no? Porque estas proteínas transmembrana, por eso es importante en los temas anteriores, era importante ver esta parte interna o molecular para poder tener una continuidad en el avance del curso. Por ejemplo, acá estas proteínas van a mediar la coagulación sanguínea, ¿no? O lo que eso ya lo hemos visto, reparación de tejidos cuando son lesionados, adhesión celular, o incluso en el tema de respuesta inmunológica, ¿no? Reconocimiento en la respuesta inmunológica, o de repente en el movimiento celular durante el desarrollo, desenvolvimiento de algo, ¿no? De algún mecanismo en sí. Entonces aquí nosotros observamos que hay una porción extracelular de la membrana, ¿no? Ahí son los receptores de integrinas, como está acá, justamente, ¿no?
que se unen a proteínas de la matriz extracelular, ¿no? Que son ligantes, y estos pueden ser anticuerpos o moléculas asociadas a la coagulación sanguínea, ¿no? Ahora, dentro de las células, las integrinas se van a acoplar a un citoesqueleto, por eso está acá. Todo esto es un citoesqueleto, ¿no? Entonces, esas integrinas se acoplan a un citoesqueleto a través de una proteína de ligación, que es esta, ¿no? Proteína de ancoraje, que es la proteína de ligación. Entonces, la asociación del ligante al receptor determina que la integrina active enzimas intracelulares o altere la organización del citoesqueleto de esa célula. Por ejemplo, en lo que son las células sanguíneas blancas, ¿no? Hay un receptor, que es un receptor integrina, que es el receptor beta 2, ¿no? Entonces, cuando no hay este receptor integrina beta 2, nosotros tenemos una deficiencia en las células sanguíneas blancas y no van a liberar algunas sustancias químicas que pueden combatir o destruir bacterias. Entonces, consecuentemente, ¿no? Eso va a acarrear infecciones bacterianas recurrentes, ¿no? O eso de ahí es una deficiencia ya genética, ¿no? O también podría darse la deficiencia de plaquetas, en las plaquetas, ¿no? Que no tienen un receptor de integrina tal, y va a dar a una deficiencia en la coagulación, ¿no? Entonces, aquí les he colocado receptores unidos a canales iónicos, que es este caso. Aquí tenemos que pueden ser denominados también ionotrópicos, canales unidos con compuertas operadas por ligando externo. Tenemos los receptores hormonales unidos a proteínas G, que son estos de acá, perdón, este de acá, ¿no? O también denominados 7M. Más adelante vamos a ver por qué. Receptores hormonales ligados a enzimas, que es este de acá, o pueden ser receptores catalíticos, también van a encontrar con ese nombre, o 1TM. Después, acá tenemos los receptores hormonales intracelulares y activación de genes, que no está acá descrito, y también los de integrina, ¿no? Los receptores de integrina. Y acá, ¿no? Acá se está colocando un resumen sobre clases de receptores de membrana, que es justamente lo que hemos visto antes, y que se está concluyendo con esta tabla, ¿no? Donde si bien hemos visto, hay moléculas transmisoras de señales que se van a unir a los receptores específicos, ¿no? Y entonces, lo que van a hacer, ellos van a ser transductores, o sea, van a traducir, van a ser transductores de señales. Entonces, convierten justamente la unión del ligando al receptor en una señal intracelular, ¿no? Y esa señal intracelular va a afectar la función de la célula. Entonces ahí es donde veíamos, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos receptores de membrana y receptores nucleares y receptores citoplasmáticos. Pero lo que acá estamos viendo justamente es, ¿no es cierto?, clase de receptor, canal iónico, proteína G, catalítico y nuclear, que es lo que habíamos visto antes, ¿no? En los iónicos, aquí se les está mencionando el tipo de ligando. Puede ser ligando extracelular y ligando intracelular, y la vía de transducción de las señales. En el caso de ligandos extracelulares, nosotros tenemos aquí el ácido alfa-aminobutírico, ¿no? En este caso, aquí tenemos la acetilcolina, aquí tenemos el ATP, ¿no? Tenemos aquí ligandos intracelulares, el AMP cíclico, el GMP cíclico, ¿no? Monofosfato de adenosina cíclico, adenosina trifosfato, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el inositol, el calcio, corrientes de membrana con todos los iones que están aquí contemplados. En proteínas G, neurotransmisores que pueden ser peptídicos, sustancias odoríferas, lípidos o citocinas, y aquí todo lo que se contempla también. Catalítico, aquí el peptidio natriurético atrial, ¿no?, que se mencionó un poquito antes. La insulina, ¿no?,
y el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Que se va a hablar un poquito antes. Y nuclear, hormonas esteroideas y otras hormonas, mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos, estrógenos, gestágenos, otras hormonas, tiroides, vitamina D, ácido retinoico, prostaglandinas, por ejemplo, ¿no? En este caso, ambas se van a ligar, ambas de acá se ligan, ¿no? A secuencias reguladoras del ADN y van a aumentar o disminuir la transcripción génica en todo caso. Y acá entonces lo que se había hablado, pero ahora aquí les he colocado el esquema de estos receptores unidos a canales iónicos. Nosotros vemos aquí en este gráfico, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Una señal extracelular de una molécula. Aquí tenemos este canal justamente graficado. Aquí en este es el ion que va a ingresar o va a salir, membrana, LEC. Si ustedes se acuerdan, cuando habíamos hablado de proteínas G, habíamos hablado que la proteína G puede influenciar en una enzima o en un canal iónico, ¿no? Entonces, prácticamente todos los neurotransmisores que ya antes hemos visto, acetilcolina, noradrenalina, ellos se van a ligar, ¿no? Con estos receptores de esta membrana postsináptica. Imaginémonos que es una membrana postsináptica. Esa combinación que va a producir, casi siempre va a haber un cambio de estructura de este receptor, ¿no? Que en este caso va a darse en que en la abertura o en el cierre del canal para uno o para varios iones, ¿no? Algunos de estos receptores unidos a canales iónicos, por ejemplo, este es el canal de ancoraje o de ligación, ¿no? Abren los canales de sodio o cierran otros iones de potasio o otros iones de calcio. Entonces, el movimiento de estos iones, ¿no? A través de estos canales es lo que produce los efectos de la célula postsináptica. Ahora, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Cambio en la membrana, en la permeabilidad de la membrana, sodio, potasio, cloro. Aquí vemos que se van a crear señales eléctricas. Aquí hay proteínas sensibles al voltaje, la respuesta celular. ¿Y qué más se contempla acá? Que algunas hormonas que están circulando van a poder tener acciones mediante la activación de receptores, ¿no? De este tipo de canal iónico, pero adelante vamos a ver, por ejemplo, también puede hasta cierto punto ser influenciada por las proteínas G o por las enzimas. Más adelante se va a ver cómo se da eso. ¿Qué más acá? Por ejemplo, además de la acetilcolina y la noradrenalina, ustedes pueden tener aquí presente la activación del receptor de reanodina, lo que habíamos visto antes, los receptores de reanodina, ¿no? Que estaban localizados ¿dónde? En el retículo sarcoplasmático, ¿no? En el retículo del músculo esquelético, o habíamos visto también cuando vimos lo que es cardíaco. Y entonces, ahí, ¿no? Se puede activar por el calcio, por la cafeína, ATP, o por cualquier otro metabolismo del ácido araquidónico, de la cascada del ácido araquidónico, que incluso ustedes lo habrán visto, que va a determinar la liberación del calcio hacia el citosol, ¿no? Y entonces ahí nosotros teníamos lo que era todo ese evento de acoplamiento por la excitación muscular, ¿no? Que era la contracción muscular propiamente dicha. Aquí entonces habíamos visto, ¿no? Estamos yendo en orden, jóvenes, justamente lo que habíamos estado viendo antes eran los receptores hormonales, ¿no? Tipos de receptores hormonales, y viendo ya un poco la señalización intracelular. Lo que habíamos estado abordando primero eran los canales iónicos regulados por ligando, que es lo que hemos visto antes. Ahora vemos los receptores acoplados a proteínas, ¿no? Que ellos regulan la actividad de otras proteínas, enzimas o de canales, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que hay una estructura típica de un receptor, de un receptor acoplado a proteína. Aquí, por ejemplo, se ve el gráfico, ¿no es cierto?, de una estructura. Él tiene 7 dominios, por eso está acá del 1 al 7, que son dominios transmembrana, ¿no es cierto? Aquí tenemos 3 asas intracelulares,
que por ejemplo, por eso está acá, ¿no? I1, I2 e I3. ¿no? I3 extracelulares, que son las internas, son el menos. ¿Qué más vemos aquí? Tiene un extremo amino, ¿no es cierto? Terminal, que es en la región extracelular. Y el carboxilo, en este caso, este es el carboxilo y este es el amino, el carboxilo terminal en la región intracelular. Ahora, las asas I2 e I3 y el extremo carboxilo, en este caso terminal, van a participar justamente en la acoplación de la proteína G. Entonces hay todo un mecanismo de activación de este receptor unido a esta proteína G y muchas hormonas, ¿no? Van a activar receptores que van a regular de una manera indirecta la actividad de estas proteínas efectoras, ¿no? mediante la ligación, ¿no? en la membrana celular a estas proteínas heterodiméricas, ¿no? Que son de fijación de trifosfato de guanosina, que es justamente lo que vemos aquí. Ahora, hay diversidad, ¿no? de receptores acoplados a proteínas G. ¿no? Y la característica de la proteína G es que todos tienen esos 7 segmentos transmembrana que les he mostrado antes, ¿no? Que van formando una asa dentro y fuera de la membrana celular. Ahora, algunas partes del receptor, como han visto acá, en el dibujo está, sobresalen, ¿no? Sobresalen del citoplasma celular, ¿no? Hacia aquí adentro, y hacia aquí adentro lo que sobresale es la cola del citoplasma del receptor, ¿no? Y se va a acoplar a la proteína G. Y esa proteína G consta de 3 partes, por eso es trimérica. Ahí tenemos la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma, ¿no? Cuando la hormona se une al receptor, que ese es el caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta hormona que ya se unió al receptor. El complejo inactivo alfa, ¿no? Nosotros tenemos aquí alfa, beta y gamma de esta proteína G, ¿no? Que se asoció, ahí tenemos que se activa. Entonces va a cambiar, ¿no es cierto?, de difosfato de guanosina a trifosfato de guanosina. Entonces, de esta forma, ¿qué pasa acá? La subunidad alfa a la que se une el GTP, el trifosfato de guanosina, se va a disociar de las unidades beta y gamma, ¿no? Y de la proteína G. Y entonces va a interactuar con una proteína efectora. Esta es una proteína efectora de la membrana, ¿no? Generalmente puede ser una enzima. Y entonces ahí se inicia la señalización intracelular. Entonces la subunidad alfa, cuando se disocia justamente de este complejo trimérico, ¿no? Y se une a esta proteína de señalización intracelular, ¿no? Va a alterar que la actividad de los canales iónicos, que es lo que yo les había dicho antes, ¿no? Puede alterar la actividad de canales iónicos o enzimas intracelulares, ¿no? Como la enilatociclasa o la fosfolipasa C, y ahí modifica la función celular. Jóvenes, nos quedamos acá todavía para hablar un poco más sobre proteínas G. Por favor, diapositiva número 13, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes?